Bienvenidos a Conversaciones de Fe, soy Ismael Cot, estoy con mi esposa Yolanda. Estamos hablando desde el programa anterior de la batalla que vivimos, la batalla que nos enfrentamos en cada momento. La batalla es del Señor. Sabemos que tenemos aflicciones, problemas, dificultades en esta tierra porque vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo imperfecto, vivimos en un mundo que no puede resolver lo que está pasando. Lo hemos visto a lo largo de la historia. No importa quién se encarga de lo que sucede en esta tierra, no pueden arreglarlo. Pero nosotros tenemos una opción diferente, que es la opción de Dios en nosotros, Dios por nosotros, Dios con nosotros, que nos permite vivir, pasar por los problemas, pero salir de ellos en total victoria. No hay en la mente de Dios una opción de derrota en la vida de un hijo de Dios. Para Dios no existe la derrota, no existe el fracaso. Para los que ya son llenos del Espíritu Santo, llenos de su poder, llenos de su sabiduría. Entonces, cuando tenemos poder y sabiduría, ¿cómo podríamos ser derrotados, verdad? Pues dejando esto, cancelando eso a través de la duda, a través del temor, a través de la incredulidad, a través de rechazar la palabra de Dios y meternos en nuestras propias fuerzas a pelear en contra de lo que viene. Meternos en nuestro criterio, en nuestro pensamiento limitado. Una de las razones por las que podemos dudar es, es imposible. ¿No? Claro. Cuando decimos eso es imposible, eso no se puede lograr, yo jamás podría llegar a hacer eso. Ajá. Es porque estamos poniendo nuestros ojos en lo que nosotros podemos hacer, en nuestras fuerzas. Eso quiere decir, vamos a suponer un ejemplo, es que este coche es imposible de que lo pueda yo arreglar. Ajá, sí. Bueno, pues ve con el experto, él va a poder arreglarlo. Exacto. O cualquier otra situación, ¿no? Sí. Es imposible que yo pueda lograr correr tantos kilómetros. Pues a lo mejor si no te entrenas, no, pero si vas con un experto y el experto te entrena, Exacto. A lo mejor sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que romper con los límites de nuestra mente, esos límites que nos ponemos debido al momento en el que estamos hoy, con la experiencia que tenemos hoy, con la mentalidad que tenemos hoy, con el conocimiento que tenemos hoy. Podemos tener muchos limitantes, pero si nosotros nos damos a la decisión y la tarea de buscar al que nos va a decir cómo podemos lograr eso que parece imposible, entonces ya se nos empieza a abrir un panorama de posibilidades. En primer lugar, porque estamos llenándonos, alimentándonos de información, de conocimiento que no teníamos. Claro. ¿No? Y no solo eso, el Espíritu Santo siempre nos va a animar. Tú puedes hacerlo. Y vamos a tener ángeles, ministradores que nos van a ayudar a poderlo lograr cuando estamos cansados, cuando estamos un poquito en esas curvas, ¿no? Que bajamos el desánimo, entramos un poquito en... Tú puedes. Exacto. Y la verdad es que la oración nos mantiene en ese nivel de conexión con lo espiritual para poder lograr lo que un día pensamos que era imposible. Exacto, exacto. Cuando hablas de ángeles, estaban justamente buscando esto en Lucas 1, cuando este ángel viene con María, ¿no? Decirle, vas a tener un hijo. Y ella dice, pues, ¿cómo? Yo no conozco varón, dice en Lucas 1:34. Pero en el 37 el ángel le contesta y le dice, porque nada hay imposible para Dios.
Y ahí me gusta la reacción de María en el versículo siguiente. Dice, y María dice, y aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Entonces los ángeles también te vienen a hablar. Claro, claro. Y te pueden venir a decir, ¿sabes qué? No te preocupes. Te pueden venir a hablar y pueden callar al enemigo de hablarte. Exacto. Entonces son dos tremendas ayudas que podemos tener ahí de estos ángeles ministradores a nuestro favor, dice la palabra. Exacto. ¿No? Están ahí. Están ahí. Ahorita aquí hay ángeles. Por supuesto. Y a donde vamos hay ángeles. ¿No? También hay espíritus inmundos que van a querer traer todo lo contrario a la palabra. Claro. Pero si nosotros activamos a nuestros ángeles, van a callar a esos espíritus también. Exacto. ¿Por qué? Porque la pelea, la lucha que tenemos es espiritual. Nosotros declaramos, decretamos, ordenamos, pero los ángeles son los que sacan la espada. Exacto. Son el ejército de Dios. Y hablando de ángeles, siguiendo un poquito en esto, hay otra pelea que es muy famosa en la Biblia, es la pelea de Gedeón. Es antes de Josafat todavía. ¿Y qué pasa? Pues Gedeón, un hombre no muy valiente en el principio, un hombre que tenía mucho miedo, muchos temores, y se encuentran en una situación imposible. Porque es un pueblo, el pueblo judío, que está bajo la opresión, ¿verdad?, de otro pueblo que los viene a robar, a destruir todas las cosechas. Y es pura maldad, porque ni se llevan la cosecha, la destruyen y se van, ¿no?, para hacer maldad y oprimir este pueblo. Y cuando Dios escoge o decide que ya se acaba este tiempo sobre Israel, un ángel llega con Gedeón. Un ángel que viene a anunciar las cosas imposibles otra vez. ¿No? Y ahí vemos esta historia de Gedeón, que finalmente un hombre que no tenía confianza en sí mismo, Dios lo llama para luchar una batalla que parecía totalmente imposible de ganar. Y Dios va a estar ahí y lo va a escoger, y es ahí donde es muy interesante. Escoge a un hombre que no pinta para ser un líder. Le dice que él va a ser el líder de esta guerra. Le dice de levantar un ejército. Y cada vez que Gedeón levanta su ejército, Dios le dice, sí, pero son demasiados. Y reduce el nombre de gente, ¿no?, el número ¿cómo se llama?, de soldados, hasta para al final tener un ejército que ya no representa un ejército. 300 hombres no es suficiente para pelear contra una nación. Y finalmente ninguno de estos 300 va a ir a la guerra, ¿no?, porque Dios iba a librar la batalla, iba a pelear por ellos y les va a entregar la victoria. Ahí es donde vemos cómo, de veras, o sea, podemos reírnos un poquito de la historia, ¿no? Sí, claro. Porque y ahí es donde vemos ese Dios que con toda la ternura y con todo el amor tiene hasta sentido del humor un poquito, ¿no? Sí. Y lo va probando poco a poco. Entonces Dios empieza a reducir el número de hombres, ¿no? Y ya que llegó a un número, se atreve a ir un poquito más, ¿no? Bueno, pues que sean menos, ¿no? Y que sean menos. Y yo me imagino la cara de Gedeón ahí, como diciendo, bueno, ya ahí, ya con esto, ya no. Sí. Ya no, vamos a probar, que sean menos, ¿no? Y Dios está ahí tratando con la fe de Gedeón, poco a poco, hasta que finalmente llega a decirle que no vaya nadie, yo voy. Sí. Yo puedo ganar esa batalla sobrenaturalmente. Y es una súper enseñanza para nosotros. Sí, claro. Porque si no, ¿qué hubiera pasado
si Gedeón tuviera fe del último grupo de 300. Hubiera confiado en el ejército. Sí, claro. Claro. Y cuando hay 0, no tiene más que confiar en Dios. Exacto. Y yo creo que por eso Dios le redujo hasta que... Exactamente. Poco a poco fue diciendo hasta el 0. Porque nos está enseñando. ¿Cuándo es cuando nosotros soltamos la batalla? Cuando la vemos imposible. Exacto. Pero mientras la vemos imposible, pues sí puedo. Híjole, ya se puso más difícil, pero pues chance y pueda. Híjole, ya se puso más difícil, pero voy a poder. No, híjole, ya la estoy dudando. Ay, ya no sé si puedo. Hasta que ya hay 0 y dices, ahora sí, Señor, voy a ti. Sí. Es que es lo mismo. Ahora sí creo. ¿Verdad? Ahora sí no me queda de otra más que creerte a ti. Así es. Porque agoté mis fuerzas. Sí. Agoté mis posibilidades. Así agoté es. mis ideas. No hay manera que esto salga si no es por medio de una intervención divina. Exacto. Y es ahí donde, como Gedeón, pues nos rendimos a Dios y pues no nos queda de otra más que confiar en Él. Sí. Pero es cuando verdaderamente obtenemos la victoria. Ajá. Porque es en Él. Exacto. Que la podíamos haber obtenido desde la primera, ¿eh? Claro. Pero a lo mejor teníamos que ir por todas estas para convencernos de que no lo íbamos a lograr en nuestras fuerzas. Estas etapas son etapas de crecimiento en la fe y muchas veces tenemos que pasar por ahí y varias veces, no solamente una vez. Varias veces, varias veces, porque somos bien necios, ¿no? Sí. También hay que saber que la batalla es del Señor, que no quiere decir que nosotros somos inactivos o pasivos. No. Nosotros estamos en la expectativa y en obediencia a lo que Dios nos va a pedir que hagamos en el momento que Él quiere dar la victoria. Porque Dios podría haber dicho a Gedeón, ya la arreglé. No, puso a Gedeón no solamente a creer en Él, sino también a darle una posición de liderazgo a través del reclutamiento. Porque finalmente tuvo que salir de su cueva, tuvo que ir a decir a la gente, voy a levantar un ejército. Yo me imagino a la gente, ¿tú? ¿No? Tuvo que confirmar su liderazgo y tomar después las decisiones en obediencia de reducir y hacer la selección de su gente, ¿no? Y al final tuvo que tomar la decisión de dejar a Dios obrar y confundir el enemigo, ¿no? Lo mismo sucedió con Josué, llegando a Jericó. Bueno, también estaba ahí, listo con todo lo que tenía que hacer. Pero finalmente la batalla se logró a través de la obediencia. Tocan la trompeta, no sacan las armas. Josafat fue igual, hubo ruidos, etc. Y la gente se empezó a matar solita. Tantas cosas, ¿no? Donde Dios pelea las batallas. Cuando David tuvo que pelear también, le preguntó a Dios, ¿qué hago? Vete atrás de ellos y se van a matar. Ahí, así van a ser las emboscadas. Dios tiene todos estos planes. Y es ahí donde nosotros, cuando seguimos la voz de Dios, nos aseguramos ganar. Y siempre, como estás recalcando, hay una acción de nuestra parte. Así ¿no? es. En todos los milagros vemos como Dios siempre opera, nos lleva a tener una acción, a hacer algo. ¿no? Lo vemos, por ejemplo, con el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Vayan y hagan algo. Ajá. Vayan y consigan canastas. ¿Qué tenemos en nuestras manos? Sí, claro. Yo creo que eso es bien importante, porque con todas las batallas del Antiguo Testamento siempre fue,
prepárate con lo que tienes en tus manos. Así es. Tienes un ejército de tantos, prepara tu ejército. Ya después Dios te va a decir, no lo uses. Pero tú estás en tus fuerzas, en tu, ¿cómo te diré? En lo que tienes más bien, te estás preparando. ¿No? Sí, sí. No estamos inactivos, no estamos sobre espiritualizándonos en decir, pues yo me voy a la hamaca y Señor, pues a ver cómo le haces tú y no. ¿Cuál es mi parte? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga en esto? ¿No? A David, prepárate con tus piedritas y tu onda. Porque le pudo haber dicho, quédate cuidando ovejas. ¿No? Y cuando es el tiempo yo te levanto como rey. Y yo mato a Goliat. No. Quería levantar a David para que David tuviera esa fe de que Dios estaba con él. Sí. Cuando hemos ganado batallas que hemos entregado al Señor, le damos a Él la gloria. Sí. Nosotros nos quedamos nada más como un testimonio de alguien que se mantuvo activo en oración, activo en su misión, activo en declarar, activo en fe, sí, a la expectativa de que Dios obtenga la victoria, y cuando la obtiene, nosotros somos un testimonio de que eso sucedió. Exacto. Pero estamos activos. En otras palabras, estamos colaborando con Dios en esto, porque hay una parte que tenemos que hacer. Tenemos que hablar. Exacto. Tenemos que hablar, tenemos que creer, tenemos que actuar, porque la fe sin acción está muerta, ¿no? Y todo eso finalmente, que sea Josafat, que sea Gedeón, que sea, ¿cómo se llama? David, por ejemplo, o cualquier otro, tuvieron que creer, tuvieron que poner una acción especial, tuvieron que someterse a las reglas que Dios les ponía. Y es ahí donde está la gran lucha, es la obediencia, someternos a unas instrucciones a veces que no tienen mucho sentido, la verdad. Dar 7 vueltas a una muralla nunca ha garantizado que las murallas se caigan. Solamente una vez sucedió porque fue la vez que Dios quiso hacerlo así. En otros eran tocar la trompeta, en otros era que Dios pone ahí una nube y confunde el enemigo, como lo hizo con los egipcios mientras cruzaban el Mar Rojo, ¿no? Y tantas cosas que Dios va a hacer porque Él está pendiente y va a obrar. Es ahí donde tenemos que aumentar nuestra convicción. Así es. Y tener este pensamiento tal vez. Cuando las cosas se ponen imposibles, vas a empezar a ver milagros. Vas a empezar a ver Dios en acción. Porque en lo posible Dios no va a estar en acción, porque te lo va a dejar a ti. A mí me gusta mucho cuando se dice, es que Dios es un Dios de lo imposible. Ajá, sí. A lo mejor yo puedo hacer lo posible, pero Dios es el Dios de lo imposible. Sí. Y abarca todo esto que acabamos de decir. Así es. Y Gedeón finalmente se rindió a lo imposible, como dice también en Éxodos la Biblia acerca de Moisés, y creó viendo como al invisible, ¿no? Entonces dice, wow, esas son las condiciones, las situaciones donde Dios nos pone, ¿no? En lo imposible, con una información que viene de lo invisible. Entonces, así es, cuando sobrenatural. Captas esto, ya te trasladas a lo sobrenatural, como dices, y entonces es en lo sobrenatural que se van a resolver las cosas. Y las cosas que se resuelven en lo sobrenatural siempre son victoriosas. No hay opción de fracaso una vez que estamos en esta dimensión, porque somos del lado del Todopoderoso, ¿no? Del Omnipotente. Y Él va a pelear nuestra batalla. Entonces, pues yo creo que ya vamos a parar aquí para este programa. Y vamos a seguir porque tenemos que aprender y admitir que debemos de depender de Dios para vivir
victorioso siempre. Wow. No, entonces, Wow. bien, pues nos despedimos de ustedes. Recuerdan de suscribirse al canal porque hacemos muchas cosas cada día. Entonces se van a enterar de lo que sale y de los programas que pueden ver. Y recuerdan, siempre en victoria.